¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con nuestras clases. En este caso nos toca trabajar, o continuar trabajando, mejor dicho, en el calentamiento global y vamos a ver las consecuencias que tiene sobre el agua el calentamiento global que estamos atravesando. Bueno, en principio un repaso, ¿no? Estamos en un momento en un momento histórico, en donde está aumentando la temperatura, y esto es un problema. Recuerden algo que venimos trabajando en las clases anteriores con respecto a la fragilidad del sistema natural, y el aumento de la temperatura pone en riesgo a este sistema, pone en riesgo esta fragilidad, y lo preocupante de esto es que la causa principal de este calentamiento global y de este aumento de la temperatura tiene que ver con la acción humana. Y esta acción humana tiene que ver con la constante emisión de gases de efecto invernadero, como vimos en otras clases, que impiden la salida de energía de la Tierra, la salida del calor de la Tierra, que concentran el calor en la Tierra, y esto genera un aumento de la temperatura. De esta manera hacemos un resumen, un repaso de lo que venimos trabajando en clases anteriores. Ahora vamos a ver de qué manera este aumento de la temperatura impacta sobre el agua y cuáles son sus riesgos y sus problemas. El agua es un recurso esencial para la vida. No podría haber vida en el planeta Tierra sin el agua. Por lo tanto, es necesario cuidarla, conocer cómo funciona este recurso, cuidarlo, porque sin ella no podríamos desarrollar nuestra vida en la Tierra. Si vemos una imagen satelital del planeta Tierra, vemos que en su gran mayoría está conformado por agua. Y esta imagen nos hace pensar que el agua es un recurso inagotable, que nunca nos vamos a quedar sin agua. Sin embargo, esto no es así. Por eso hablamos del cuidado, del necesario cuidado del recurso del agua. El agua, esto tal vez lo vieron en ciencias naturales, se puede encontrar en tres estados. En estado sólido, ¿sí? Acá imaginemos el hielo, el cubito. En estado gaseoso, el vapor de agua. O en estado líquido, que es el agua que tomamos, que el agua que sale de la canilla, ¿sí? Estos son los tres estados en los que podemos encontrar el agua. En la Tierra encontramos el 97% del agua, la encontramos en los océanos. Solo un 3% del agua que existe en la Tierra es agua dulce. Nosotros podemos consumir solamente de este 3%, que ahora vamos a ver qué otros problemas tiene, pero solamente de este 3%. Podemos consumir para nosotros, para tomar, pero también es el agua que utilizamos para riego, para que crezcan las plantas, es el agua que utilizamos para que tomen los animales que después nosotros comemos. Es muy poca la cantidad de agua dulce que hay en el planeta Tierra con respecto a la cantidad de agua salada, ¿no? De esta, de este 3% de agua dulce, el 68% está congelado, ¿sí? O sea que tenemos agua dulce, muy poca, y de esta poca cantidad de agua dulce que tenemos, el 68% está congelado, están los glaciares. El 30% está debajo de la tierra, y el 0,3% es el agua superficial, ¿sí? El agua superficial de la cual nosotros podemos tener un acceso más fácil. Fíjense qué poca cantidad de agua en estado líquido y de acceso fácil tenemos en el planeta Tierra. Solamente el 0,3% del 3% de agua dulce. Y de este 0,3 encontramos un 87% en los lagos, un 11% en los pantanos y un 2% en los ríos. Esta es la cantidad de agua que tenemos superficial, de agua en estado líquido, en la superficie de la Tierra. Se distribuye de esta manera. Es muy poca la cantidad de agua dulce que tenemos. Por eso, si volvemos a esta imagen,
vemos que sí, que hay un montón de agua, pero el 97% es agua que nosotros no podemos consumir porque es agua salada que se encuentra en los océanos. Como les dije, hoy vamos a trabajar acerca de las consecuencias que tiene el aumento de la temperatura. Si aumenta la temperatura, se derriten los hielos. El 68% del agua dulce se encuentra en estado sólido, se encuentra congelada. Esta cantidad de agua se empieza a derretir porque aumenta la temperatura. Si se derriten los hielos, aumenta la cantidad, perdón, no calidad, cantidad de agua que fluye hacia los mares, es decir, la cantidad de agua, aumenta la cantidad de agua porque se derriten los hielos, entonces hay más agua que va hacia los mares. Y esto va a provocar dos cuestiones. Que se salinice el agua, es decir, cuando llega el agua al mar, se saliniza, es decir, esta agua dulce que ahora se descongeló porque aumenta la temperatura, llega al mar y al entrar en contacto con el mar se saliniza, es decir, se transforma en agua salada y provoca un aumento del nivel del mar. Por lo tanto, el aumento de temperatura provoca que se derritan los hielos, aumenta la cantidad, no calidad, la cantidad de agua que va hacia los mares, ¿sí? Entonces estamos perdiendo agua dulce, porque el agua dulce que se derrite, cuando llega a los mares, pasa a engrosar la cantidad de agua salada. Y recordamos que el agua dulce es la que nosotros necesitamos para consumir. ¿Qué pasa si aumenta el nivel del mar? Aumenta la nubosidad, ¿sí? Si tenemos más agua en el mar, en los océanos, se generan, y además hay un aumento de la temperatura, se generan mayor cantidad de nubes. Este aumento en la nubosidad genera una mayor concentración de agua en esas nubes y va a generar tormentas fuertes, localizadas y vertiginosas, ¿sí? Tormentas que caigan con todo en una región, ¿sí? Y con un vértigo, es decir, que caen muy rápido. Esto va a provocar dos cosas. En el lugar donde caen, inundaciones. Pero como cae mucha cantidad de agua en un solo lugar y no da tiempo a que el viento desplace a las nubes, las inundaciones de un lado se contraponen con las sequías de otro. Es decir, cae agua en un lugar y no cae en otro. ¿Por qué? Porque el aumento de la nubosidad, es decir, porque las nubes se transforman en muy pesadas y precipitan rápido porque hay un aumento de la nubosidad y esto tiene que ver con un aumento del nivel del mar. Es decir, que empezamos a transitar por un periodo en donde hay inundaciones en algunas zonas que se contraponen con sequías en otras. El agua cambia de estado, pero su cantidad es siempre la misma. Es por esta razón que cuando vemos grandes inundaciones en algún sector del planeta, inmediatamente debemos asumir que en otro sector tendremos grandes sequías. Esto es lo que está sucediendo. Encontramos sequías en en algunos sectores de- del planeta. Vemos sequías porque hay inundaciones en otras regiones. Y estas inundaciones se relacionan con el aumento del nivel del mar. Aumento del nivel del mar que se relaciona con el aumento de la temperatura. Por lo tanto, cuando nosotros vemos zonas que están atravesando procesos de sequía, tiene que ver con el aumento de la temperatura. Pero también cuando vemos zonas que están atravesando procesos de enormes inundaciones, también, entre otras cosas, tiene que ver con el aumento de la temperatura. Por lo tanto, el agua es un recurso que nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Porque es poca la cantidad de agua que tenemos para consumo. Luego vamos a hablar de qué pasa con el agua subterránea, porque en Argentina tiene una particularidad. Nosotros estamos sobre el acuífero guaraní y esto es una oportunidad para conocer que tenemos el recurso debajo y una vez que lo conocemos para defenderlo en caso de que en el futuro falte agua. El agua es un recurso, entonces le decía que es un recurso que necesitamos sí o sí para vivir. El agua dulce la encontramos en poca cantidad en estado líquido eh, en la Tierra
luego encontramos agua en estado sólido, agua dulce en estado sólido, y agua dulce subterránea, y encontramos una gran cantidad de agua salada, pero que no es para el consumo humano, animal o vegetal. Por lo tanto, seguimos trabajando con las consecuencias del calentamiento global. Abrazo y a seguir cuidándonos.